¿Cómo están, chicos? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue con el proyecto? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, teacher. Qué bueno. Bien, profe. Bueno, preciosos. Entonces, estamos viendo unos minutitos para que se acaben de poder ingresar el resto de sus compañeros y empezamos con el tema de hoy. ¿Preguntas, inquietudes? Antes de empezar la clase, chicos. Recuerde que el video tiene que subirlo hasta hoy. El video de su exposición lo sube a YouTube y nos manda el link a los maestros en las páginas, en las pestañitas que corresponden al video del proyecto. ¿Ya? Bueno, se ha cumplido el tiempo de espera para sus compañeros y espérenme un ratito. Ok. Bueno, preciosos. El tema que nos corresponde ver ahora se enfoca en los golpes de Estado y la forma de cómo poco a poco todo el gobierno, todo nuestro país fue también parte de estos golpes de Estado, quiénes fueron los primeros mentalizadores, por así decirlo, y cómo poco a poco nuestro gobierno o nuestro país ha ido tomando formas democráticas hasta lo que tenemos hoy en día políticamente hablando. ¿De acuerdo? Pero es importante primero partir de la frase bíblica que tenemos en la diapositiva. Maite, quisiera que me ayude leyendo, por favor. Primera de Crónicas 14:9. Y vinieron los filisteos y extendiéndose por el valle de Rafián. Ya, muy bien. ¿Qué tiene que ver, me van a decir ustedes, esto con el golpe de Estado? Esta frase sí tiene relación. Miren que aquí dice que los filisteos, es decir, podríamos decir los americanos, los españoles, los portugueses, ¿sí? Pero en ese tiempo bíblico se refirieron enfáticamente a los filisteos, que era una cultura o un pueblo que existía o al quien se refería en los tiempos bíblicos, ¿de acuerdo? Entonces dice, vinieron los filisteos y se extendieron por todo el valle de Rapaí. Les decía, ¿por qué tiene relación este texto bíblico? Porque en este caso del golpe de Estado vendrían a reemplazar el nombre de los filisteos. Y los del golpe de Estado se extendieron por todo el mundo. Es decir, que si aquí bíblicamente dice que vinieron los filisteos y se extendieron por todo un valle, acuérdense que en esos tiempos bíblicos vivían en lugares específicos denominados valles. Más ahora ya podemos decir en contexto de continente o países. Y tiene relación, ¿por qué? Porque este golpe de Estado o su forma política se extendió en diferentes épocas, en diferentes años, pero se ha vivido el golpe de Estado a nivel mundial. Podrán haber ciertos países que no han vivido esta realidad, pero en la mayoría se han dado golpes de Estado. Pero para adentrarnos en este tema, es importante primero conocer qué significa, qué es un golpe de Estado. Gea, leamos por favor. Un golpe de Estado, calco de francés coup d'état, es la toma de poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo de poder vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigentes con anterioridad. Ok,
¿Por qué es importante que sepamos qué es un golpe de Estado? Para más adelante poderlo relacionar los cambios que hubieron dentro de la situación política. Entonces, estamos claros primero de que un golpe de Estado es la toma del poder político de una forma violenta, de una forma agresiva. ¿Quiénes son los actores de un golpe de Estado? Puede ser una sola persona, puede ser incluso el mismo presidente o puede ser un grupo de personas civiles, incluso puede ser un grupo de las Fuerzas Armadas que den este golpe de Estado. Es decir, no están acorde o no están de acuerdo con la forma de que está siendo conducido el país y pues se organizan obviamente de una forma clandestina de manera que dan un golpe de Estado y le quitan el poder al presidente. Esa es una forma. Hay otra forma de golpe de Estado que es cuando por ejemplo, el mismo presidente, como pasó con Maduro en Venezuela, él ya sentía el peligro de que el pueblo se iba a levantar y le iban a derrocar de la presidencia, entonces él se nominó como dictador. Aunque no tenga directamente ese nombre, se dio un golpe de Estado por parte del gobierno y no hay quien le mueva de ese poder político en el que está ahora. Veía la manito de Dylan. ¿Qué preguntas tiene Dylan, por favor? Entonces, profe, un golpe de estado es, por ejemplo, digamos, es un ejemplo, que digamos, usted es la directora de la escuela y luego viene así una persona cualquiera y luego viene de una sin permiso de nadie y le quita el puesto a usted. ¿Eso es un golpe de estado? Sí, exactamente. Miren, vamos a darle un poquito más de forma a la idea de Dylan, que es muy bueno el ejemplo para que podamos entender. Un colegio, digamos que está formado por 5 o por 4 socios, ¿sí? Y estos 4 socios decidieron ponerle a uno como representante dentro del colegio. Pero está una persona que, como dice Dylan, somos 4 socios, pongamos, es el ingeniero, es su esposa, es mi Anita y mi persona. De los 4 decidieron que yo esté a la cabeza del colegio. Pero resulta que a mí se me comienza a dañar el corazón, se me comienza a venir la ambición y comienzo a hacer cosas incorrectas en el colegio, a cobrar cosas de libros, a cobrar por las colaciones, cosas incorrectas, ¿sí? Y poco a poco los papás, los alumnos van generando malestar y llega al oído de los 3 socios restantes. Y me dicen a mí, ¿sabe qué, licenciada? Estamos viendo que usted está manejando mal el colegio. Y yo primero, sabiendo, me pongo enojada en vez de reconocer. Me pongo enojada y bueno, entonces como yo no quiero soltar, por así decir, la rectoría del colegio, se organizan el resto de socios y dicen, bueno, por unanimidad le retiramos a la licenciada del cargo del colegio. Y sube cualquiera, puede subir el ingeniero, puede subir Miss Anita o Miss Piti. Es exactamente eso, un golpe de Estado. ¿Está claro ahí? Creo que estoy sola, nadie me responde. Sí, teacher. Está claro. Ok, gracias, preciosos. Entonces, les decía que era importante conocer primero qué era un golpe de Estado, para que tengamos un conocimiento previo antes de ingresar al tema en sí. Miren, el golpe de Estado, uy, se me pasa, ya, el golpe de Estado que se vivió, estamos haciendo aquí un estudio solamente de América Central hacia abajo. Y miren cuántos países han sufrido de golpes de Estado. Tenemos Haití, tenemos Venezuela, Granada, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala, aunque en el gráfico no está el Ecuador, también el Ecuador vivimos con dictadura o golpe de Estado. ¿De acuerdo? Hay algo muy importante en cada uno de estas situaciones que vivieron de golpe de Estado en cada uno de los países. ¿Y cuál es? Es que los Estados Unidos siempre tuvo una parte de responsabilidad en cada uno de estos golpes de Estado que se dieron en América Central y América del Sur. ¿Por qué? Porque siempre hemos sabido y hemos escuchado que los Estados Unidos es una potencia económica. Al ser una potencia económica, el resto de países más pequeños estamos obligados siempre a depender de una o de otra manera de los Estados Unidos.
Entonces los Estados Unidos se aprovechaba de ese poder capitalista que tiene para querer someter al resto de países. Pero cuando hubieron personas que hablemos, se me ocurre que en Brasil hubo un presidente que no quiso, como decirle, hacerle la venia a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces Estados Unidos armaba un plan con un grupo de personas en el Brasil de manera que le voten a ese gobierno. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no estaba de acuerdo con la forma en la que quería manipular los Estados Unidos a ese país. Esa es básicamente la razón de que Estados Unidos siempre ha querido mantenerse como el país grande, como el país capitalista, para de una u otra manera ejercer presión sobre los países menos desarrollados. ¿Sí? Entonces, cuando subía un gobierno que no se ajustaba a las políticas de lo que mandaba el capitalismo americano, rápidamente se estructuraba un plan para ser financiado, por así decirlo, de los Estados Unidos, con el fin de que generen malestar, con el fin de que llamen a manifestaciones y esto dé como un resultado final un golpe de Estado en cualquiera de los países. Bien, vamos a avanzar. La forma en la que los Estados Unidos trabajaba o se organizaba, así como decir clandestinamente o tapadito, para poder crear grupos de personas que se levanten contra un gobierno, se llamaba o se le conocía como el Plan Cóndor. Jonas, por favor, lea lo que dice la diapositiva para entender qué era el Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor? Organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado. Ok, gracias. Chicos, no me parece que tenga yo que estarles nuevamente repitiendo que prendan las cámaras, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue el Plan Cóndor? En conclusión, era obviamente una organización clandestina. Como era manipulada o dirigida por los Estados Unidos, obviamente es internacional. ¿Cuál era el objetivo? Generar inestabilidad en los gobiernos para que suba un grupo político que sí estaba de acuerdo con lo que querían los Estados Unidos. Y esa actividad se le conoció con, ya, Gabriel, no hay problema. Ya, después les soluciono lo que me han escrito por el chat, ¿ya? Entonces, ya sabemos cómo se llamaba. Entonces, ejemplo, llamaban de Estados Unidos y, bueno, pongan en ejecución el Plan Cóndor. Las personas que recibían ese mensaje en los diferentes países de América Latina ya tenían conocimiento de qué es lo que tenían que hacer. Y si necesitaban recursos, pues simplemente Estados Unidos los hacía llegar. Entonces, sabemos que el Plan Cóndor era una organización clandestina, ¿de acuerdo? Internacional. ¿Para qué? Para movilizar gente en contra del gobierno que no estaba de acuerdo o no se sujetaba a lo que decía los Estados Unidos. Y dentro de ese contexto se da la Guerra Fría, es decir, los enfrentamientos cuando no estaban de acuerdo con estos pensamientos americanos. ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos apoya a los militares para enfrentar al comunismo. Los policías y militares fueron entrenados en las escuelas de las Américas. Es decir, miren, todo lo que invierte los Estados Unidos con tal de conseguir su objetivo. Él preparaba, llevaba gente de aquí, sean militares, sean policías, sean marinos o sean de la FAE, un grupo selecto, y el gobierno americano les preparaba en la forma estratégica que tenían que actuar cuando querían poner en ejecución lo que es el Plan Cóndor. ¿Sí? Miren, los países que participaron, o sea, los más grandes que participaron involucrados en esto de la Operación Cóndor, obviamente tomamos en cuenta que el más fuerte, el color más fuerte, el más dominante, eran los que estaban de color rojo. ¿Qué países más o menos tenemos idea, Martín, de que son miembros de esta Operación Cóndor que está en el color rojo? Dice que son miembros activos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ok, ¿cuáles son los de color rosa, Valesca?
Edu levantó la manito, dígame por favor. Miembros esporádicos, Colombia, Perú, Venezuela. Ok, le doy paso a la palabra que me pidió. Gracias, Valesca. Edu. No, nada, profe, era solo para leer, pero ya no. Lea el último. Violeta, relacionados a Estados Unidos. Gracias, Edu. Entonces, quiere decir que de acuerdo a la colometría que tenemos aquí, quiere decir que los miembros más activos, miren que había un grupo activo, un medianamente activo y uno que casi poco se relacionaba. Y tenemos en el rojo, que es el más activo, teniendo países de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Los que más o menos se mantenían, como decir, intermedios, tendríamos Colombia, Perú y Venezuela. Pero los que estaban directamente relacionados, obviamente, eran los Estados Unidos. Bien. Vamos a ver los principales objetivos. ¿Cuáles eran los principales objetivos? Edu. Luchar contra el comunismo en la región, instalar políticas neoliberales. Ok. Y obviamente es importante saber que alguien sabe qué significa la palabra comunismo. Es la segunda vez que escuchamos esta palabra en lo que va de la clase. Gabriel levantó su manito. Ah, no, profe, es que ya la tenía antes de que mencionara esa palabra, era para preguntarle lo mismo, es que siempre he pasado escuchando. Y creo que desde Cuba creo que se originó, creo. Ok, pero alguien que tenga una idea de comunismo, que alguien venga a su mente, a su cabecita, que es Edu. Es una forma de gobierno en que el gobierno trabaja para todos y invierte en todos, o sea, en los pobres, en los ricos, y que todos somos iguales, o sea, todos tienen que ser tratados de la misma manera. Muy bien, gracias, Edu. Vi otras manitos levantadas. Me parece que era Anaí. ¿Qué es una doctrina económica, política y social? Ajá, perfecto. Y finalmente voy con Dylan. Que no hay preferismo, que por ejemplo no hay cosas privadas del gobierno, es público. Exactamente, muy bien. Sí, de todo lo que han comentado sus compañeritos es enfáticamente lo que es el comunismo. Primero, es un grupo político, un grupo organizado político. ¿Qué más es? Que ve, que está en contra de los estratos sociales, es decir, que todos tenemos derecho a lo mismo, igualdad en la educación, igualdad en la economía, igualdad en el trato, igualdad en las situaciones de trabajo. Eso es el comunismo. Entonces, en esos países se luchaba para que todo sea por igual. Y obviamente eso no le convenía a los Estados Unidos porque entonces él perdía poder sobre estos países. Y lo que quería, en cambio, los Estados Unidos era básicamente instalar políticas neoliberales. ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben ustedes de la palabra neoliberal? Jonas. ¿Qué es para usted o qué entiende por la palabra neoliberal? Puede repetir la pregunta, es que mi internet está mal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir o qué entiende usted sobre una política neoliberal? Acabamos de ver lo que es el comunismo y que decían que quieren saber qué es lo neoliberal. Es como que una, como lo libre. Ya, ok, gracias. Juan Esteban, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es un movimiento de personas contra un gobierno? Ya, más o menos vamos por ahí. Edu, gracias Juan. Donde el poder está totalmente ejercido o sea, en los ricos, en los que tienen dinero y en las empresas grandes, algo así. Muy bien. Martín. O sea, profe, así como a tiempo vi algo, o sea, unas medidas como que neoliberales y decían que, o sea, como que privatizar las cosas para que sean pagadas en vez de escuelas públicas, o sea, algo así era como que ponerle, o sea, un precio a las cosas, algo así. Ok, gracias. Gea.
tenía entendido que algo tenía que ver con el comercio, con modificar los impuestos, trasladar impuestos, así. Muy bien, gracias, Gea. Dylan. Creo que es algo así como que con la economía que solo le influye a los ricos y los pobres, ¿no? Muy bien. Anaí. Es el sistema de libre emprendimiento, y también la prioridad para el libre precio el libre precio. Ok, exactamente. Gracias, preciosos. Sí, si hacemos una recolección de cada una de las palabras que han mencionado sus compañeros, estamos correctamente armando el concepto de neoliberal. Neoliberal, primero, está en manos de los ricos, como bien manifestaban. Segundo, se habla de una privatización como de la escuela, de la salud, de ciertas fuentes de empleo. Se habla también de que se quiere monopolizar, decir que el comercio está en las manos de los que tienen más riqueza, o sea, se enriquecen más los capitalistas ¿cómo sería? Los capitalistas se benefician por la mano de obra del pueblo. Grandes ingresos y pocos sueldos. Entonces, eso es lo que quería prácticamente instaurar el gobierno de los Estados Unidos en nuestro país. Pero mientras se daba esta lucha de los golpes de Estado, hubieron resultados muy, muy catastróficos cuando se da un golpe de Estado. Nixon, leamos cuáles son los resultados cuando se da un golpe de Estado, por favor. Asesinato y desaparición de miles de opositores a las dictaduras latinoamericanas. Gracias, Nixon. Edu, levantó su manito. Profe, no me acuerdo el nombre, pero aquí hubo un presidente en Ecuador que el que tenía lentes, ese uno que dijo que al final su discurso que decía viva la patria, supuestamente lo mataron porque estaba en contra de los Estados Unidos. Sí, exactamente. A eso voy a llegar. Gracias, Edu. A eso voy a llegar. ¿Ya? El nombre es Jaime Roldós Aguilera. El nombre del presidente que usted me está mencionando, Edu. Bien, entonces podemos observar que cuando hay golpes de Estado en cualquier país, los resultados van a ser terribles. Van a haber asesinatos, obviamente, y o sea, es una forma de callar a las personas que no están de acuerdo con ese sistema político, o les asesinan o les desaparecen a todos aquellos que estén en contra de esa forma de gobierno. Bien, entonces sabemos cuáles eran los objetivos, sabemos cuáles fueron los resultados. Eso sucedió en todos los países a nivel de Europa y América. Voy a concretar en este contexto de la lámina que estamos con lo que me acaba de preguntar Edu, ¿sí? Sí, miren, que nosotros cuando en 1979 sube a la presidencia Jaime Roldós Aguilera, ¿sí? Él decía que el Ecuador es y será un país amazónico. Él era un abogado de profesión. Coincidencialmente, él era cuñado de Abdalá Bucaram. Sí, él era casado con la hermana de Abdalá Bucaram. Todos conocemos en el problema y en los escándalos que ha pasado últimamente Abdalá Bucaram. Pero para que ustedes sepan, era cuñado de él. Cuando se termina el espacio de dictadura con Rodríguez Lara, en el gobierno de Rodríguez Lara se dio la dictadura en nuestro país. Cuando es derrocado Rodríguez Lara, entra a la candidatura para llegar a la presidencia y gana Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera, él sí tuvo una visión para el pueblo, por el pueblo y todo en relación al pueblo. ¿Ya? Y es por eso que de sus 4 años de gobierno, a duras penas cumplió 1 año. En pleno auge que los Estados Unidos estaban matando, asesinando, desapareciendo a las personas o a los gobiernos que no querían estar sujetos a los Estados Unidos. Y uno de esos fue nuestro presidente, ¿sí? Entonces, él comenzó realmente a trabajar con visión para el pueblo y a negarse a las negociaciones, a las imposiciones, a la fuerza que le quería ejercer los Estados Unidos. Y es entonces Estados Unidos en donde se presume, porque todavía no está confirmado, pero yo he escuchado las conversaciones políticas de mi abuela, de mi bisabuela,
en la que en esos años se concluyó que nunca fue un accidente aéreo donde murió el presidente Jaime Roldós Aguilera. Él era el primer presidente, digamos, en Latinoamérica que estaba rompiendo los esquemas que se rebelaban contra los Estados Unidos. Y obviamente eso no le convenía a los Estados Unidos. Y se dice que fue cuando se planificó su muerte. Por eso es que él no concluyó su tiempo de gobierno, sino apenas un año. ¿Sí? Y él tenía que realizar un viaje, era el 24 de mayo. ¿Qué se celebra el 24 de mayo? El Día de la Independencia. Sí, ¿ya? Entonces, justo un 24 de mayo le invitaron al presidente al sur del país, por la provincia de Loja. Él tenía que trasladarse a una invitación. Pero antes de él llegar a la provincia de Loja, estuvo en el Estadio Olímpico Atahualpa y dio sus últimas palabras, que es lo que se tiene todavía en grabaciones o en videos que vemos en el YouTube. ¿Sí? En donde dice el Ecuador libre por siempre y para siempre. Esas fueron las últimas palabras de nuestro presidente. Y en la avioneta que él viajaba, porque en ese tiempo no había la tecnología que hoy hay, entonces en la avioneta que él viajaba con su esposa y toda la comitiva, mágicamente, cuando él da una respuesta negativa ante la opresión de los Estados Unidos, mágicamente la avioneta se estrelló y murió. ¿Sí? Entonces, era la aclaración que quería hacer con Edu. Bueno, cerrado este capítulo de los golpes de Estado y de la forma que quiere trabajar o que quería presionar los Estados Unidos, vamos a enfocarnos en lo que manifiesta o lo que pasaba en nuestro país. ¿Sí? En nuestro país, gracias, Gea, no me había percatado del tiempo. Entramos ahora entonces. ¿Quién más estaba pendiente del link para entrar a Generación de Fuego o AUAS? Gea. La verdad que se me pasó el tiempo. Profe, tenemos 10 y 30. Perdón, profe, me dijo algo. Sí, quería saber qué tiempo tenemos antes de ingresar a Generación de Fuego. A las 10:30, o sea, ya es. Ya es tiempo. Entonces, preciosos, hasta aquí hemos visto la clase de hoy. Gracias, me ha gustado mucho la participación de ustedes y están autorizados para desconectarse e ingresar a Generación de Fuego. Muchas bendiciones. Chao Nixon, chao Gea, Sofi, Anaí, Edu, Alan, Nixon, chao Anaí, para que entren rapidito a Generación de Fuego, preciosos. Chao Nixon, Alan.